¿Qué tal? ¿Cómo están? Los saludos a José León, de la plataforma de Arena Radio TV Digital, que es una nueva edición del programa Por la Verdad. Y el día de hoy hemos seleccionado algunos temas interesantes. Nos preocupa mucho sobre lo que está pasando en nuestro país con lo que es la inseguridad ciudadana. Es un problema pues, que ya se ha agudizado lo ancho y largo de nuestro país. Y para ello tenemos a un general de división, de sección de archivo, el general Leonardo Longa, es jefe de la Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional Serena, es comandante general de la zona de Bryan y es jefe de la delegación del Perú en la Junta Interamericana de Defensa. Así que para abordar estos temas, volvemos luego de una pausa. Muy bien, lo anunciado. Nos acompaña el día de hoy el general Leonardo Longa, el general de división en situación de retiro, quien ha sido jefe de BRAE, como lo anunciado, y queremos saber sobre su posición de lo que está pasando en nuestro país, sobre todo en la libertad, en Patás, que ha sido declarado en la semana pasada en estado de emergencia a un pedido del señor César Acuña, gobernador regional de esta región del país, un pedido especial hecho a la presidenta Dina Boluarte. General, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, José. Muchas gracias por la invitación a tu programa Por la Verdad. De eso se trata, de conocer la verdad de lo que está pasando en nuestro país. Mire, hemos conocido pues que César Acuña, gobernador regional y es un líder político de Alianza por el Progreso, hizo un requerimiento a la presidenta Dina Boluarte. No sabemos si realmente cuál es la magnitud real, realmente lo que está ocurriendo solamente en la libertad, porque también esa problemática que tiene la libertad hay en otros países, en otras regiones de nuestro país. Pero sin embargo, le ha dado una atención muy particular el Poder Ejecutivo y ha sido declarado estado de emergencia y han hecho todo un montaje en el cual se ve al personal militar, ¿no?, que asume el liderazgo en esta zona para conducir y realizar acciones con la Policía Nacional para poder minimizar los riesgos que existen en esta zona. ¿Qué le parece esta situación, esta coyuntura tan particular dada en la libertad? Por la verdad, ¿no? Yo quiero manifestarte que lo que ha precedido lo que estás manifestando son evidencias y hechos de la incapacidad de los que nos están gobernando. Desconocimiento absoluto de lo que está pasando en el Perú. Y voy a ser específico. Me has hecho una pregunta puntual sobre la declaratoria del estado de emergencia en Patás, región La Libertad. Muy bien. Yo quisiera que imaginariamente nos vayamos a La Libertad. ¿Cuál es lo primero que es resaltante en esa región? Trujillo, ¿no? ¿Qué cosa hay en La Libertad y especialmente en Trujillo, aparte de las hermosas playas que tenemos, ¿no? En que la delincuencia y el crimen organizado tienen a La Libertad como una zona de descanso. Primera consideración que debemos de tener, ¿ya? Cuando en Lima declararon estado de emergencia en varios distritos, muchos de los delincuentes salieron a Trujillo a seguir robando, ¿no?, a seguir haciendo su acción delictiva. Pero no solamente existe delincuencia común en Trujillo, tenemos crimen organizado, tenemos trata de personas, porque como es una zona de descanso, la trata de personas tiene un nivel altísimo. Y lo más preocupante, tenemos una minería ilegal. Una minería ilegal que se está enfrentando a la minería legal. Pero ¿qué más tenemos en La Libertad? Y yo quiero incidir primero en este diagnóstico para después pasar a evaluar si están haciendo lo correcto declarando el estado de emergencia en La Libertad. Y dicen con una nueva visión
con un nuevo enfoque, con cosas novedosas, no sé qué cosas novedosas podrán hacer, pero no tienen en cuenta este diagnóstico. ¿Cuál es el diagnóstico? El problema social que tiene la libertad y muchas regiones del país, en la cual la economía legal ha sido desplazada y reemplazada por la economía ilegal. ¿Qué quiere decir? Si nosotros hacemos nada más un análisis en la libertad, existe la minería ilegal. ¿A cuántas personas crees que alimenta la economía ilegal? O sea, la minería ilegal en este caso. ¿A cuántos crees, José, que pueda alimentar? Claro, es una cadena, es una cadena. Son alrededor de 1 millón de personas. Entre 700.000 a 1 millón de personas. Las que se alimentan de la minería ilegal, en este caso de la economía ilegal. Estoy hablando nada más de la economía ilegal. Entonces, acá se ve que para enfrentar el problema no solamente es necesario declarar estado de emergencia. El Estado, y en particular el gobierno, debe mover toda su maquinaria, no solamente a la libertad, sino a nivel nacional. ¿Para qué? Primeramente tenemos que tener en cuenta que todas estas amenazas, y en especial la economía ilegal, está colocando en peligro la seguridad nacional. Así de claro y simple. La seguridad nacional está en peligro. Y la seguridad nacional se refiere a que tenemos que dar seguridad a las personas, pero también tenemos que dar seguridad al Estado. Entonces, no se está dando seguridad ni a las personas, ni se está dando seguridad al Estado. Primera cosa. Y si la seguridad nacional está en peligro, ¿qué debe activarse inmediatamente? El sistema de defensa nacional. Hay incapacidad de la señora presidenta de la República de activar el sistema de defensa nacional, probablemente por desconocimiento y mal asesoramiento. Entonces, acá viene algo muy importante que tenemos que reconocer, ¿ya? Los políticos desconocen de temas de seguridad y están con esto poniendo en peligro a la nación peruana. Necesitamos inmediatamente que el gobierno convoque a gente preparada en seguridad nacional. Ya no es un problema de seguridad ciudadana. Este es un problema de seguridad nacional. Están en riesgo las personas y está en riesgo el Estado. Así de simple. Entonces, con una declaratoria de estado de emergencia, ¿se va a solucionar el problema, José? Yo creo que no. La verdad que no. Algo que nos preocupa es la posición de muchos políticos conocidos y que asumen, entre comillas, liderazgo, ¿no? Liderazgo en nuestro país y se jactan justamente que tienen la solución para dar o superar los problemas que aquejan a nuestro Perú. Sin embargo, no hemos visto a un político para que pueda promover justamente lo que usted ha mencionado, ¿no? Porque ya hay una situación en la cual ha rebasado cualquier tolerancia. Y es más, estamos, general, en todo caso, volviendo, o estamos en una situación, recordando la época de los 80, la década de los 80, al inicio de los 90, cuando el terrorismo estaba en plenos actos, ¿no? Delincuenciales y subversivos, y en la cual las familias peruanas, cada vez que veían un familiar que salía de su casa, tenían el temor y vivían con la preocupación si su familiar iba a regresar a su casa o de repente preocupado que iba a hacer una llamada porque ha salido herido de un atentado terrorista. Yo creo que ahora estábamos en una situación peor, porque ahora sabemos que estamos expuestos, y no hay ese temor de terroristas, de atentados. Pero sin embargo estamos a merced de la delincuencia que nos puedan matar
Es más, hemos visto unas barras que ha habido seguramente delincuentes en las cuales han habido 2 heridos, ¿no? Menores de edad también. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer realmente? Porque esto es una situación que ya no se tolera más. Bueno, has hecho un resumen de lo que está pasando en el Perú, un resumen rápido y te felicito, ¿ya? Porque justamente estamos volviendo a vivir lo que hemos vivido los años 80, los años 90, hasta 2000, en donde al parecer ya vamos a tener un gobierno dictatorial, ¿ya? Así de claro y de simple. La corrupción está en aumento y más que los años 90, que los años, ¿no? Bueno, porque el 2000 tenemos una corrupción desbordante. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? No hemos escrito nuestra historia adecuadamente y estamos condenados a repetirla. Tenemos Vladimiritos que están igual o peor. Ya son Frankenstein. Han hecho Frankenstein de Vladimiro, ¿no? En lo cual podemos ver con evidencias y con hechos que lamentablemente tenemos una justicia manipulada bajo el control de delincuentes políticos. Así de claro y de simple. Entonces estamos viviendo los años 70, los años 80, ¿no? Y probablemente con mayor corrupción y mayor peligrosidad. ¿Qué hacer ante eso? Tú me preguntas. Tomar conciencia, primeramente. Vuelvo a repetir, convocar a personas entendidas en el tema. Tenemos que entrar en una guerra. Lamentablemente, tenemos que entrar en una guerra económica. Una guerra económica en la cual debemos enfrentar la economía legal, enfrentar a la economía ilegal, desplazar a la economía ilegal y que la economía ilegal por medio del gobierno esté en condiciones de dar bienestar común a la gran mayoría de los peruanos, que por necesidad se ven obligados a participar en la economía ilegal. Segundo, tenemos que entrar en una guerra jurídica, recuperar y establecer en el Perú una justicia verdadera. Tenemos que enfrentar un Estado organizado frente a un crimen organizado. El Estado tiene que estar en condiciones de imponer su voluntad. Tenemos el monopolio del uso de la fuerza y de todas nuestras capacidades, bajo el control probablemente de las Fuerzas Armadas. Tenemos que enfrentar decididamente a estas amenazas que ya están poniendo en riesgo la seguridad nacional. Recordemos un ejemplo, ¿no? Ecuador ya es una situación que se desbordó, ¿no? Realmente fue lamentable como hemos vivido y hemos tomado conocimiento de lo que ocurrió en Ecuador, ¿no? El mes pasado, en la cual al sur de Ecuador, bueno, que da al norte de nuestro país, la delincuencia tomaron los penales, ¿no? Y tomaron como rehenes a autoridades, a efectivos policiales, al personal penitenciario de ese país. Y lo vimos, pues, que es una situación realmente terrible, ¿no? Y ya las Fuerzas Armadas ya están interviniendo, y ya no escuchamos más noticias un poco lamentables, ¿no? Como la que todo el mundo se enteró de lo que estaba pasando en Ecuador. ¿Por qué en nuestro país el primer ministro, el señor Otárola, con la presidenta de la República, por qué no pueden ordenar, ¿no? Es la convocatoria que usted bien ha manifestado, lo que es Defensa Nacional, y también para que intervenga ya en el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y tome posesión de un cierto liderazgo
¿Por qué? ¿Por qué no llegan a ese nivel como en Ecuador? Bueno, yo te diría que es por incapacidad. La incapacidad a la que me refiero no quiere decir que el premier, la presidenta sean incapaces, no, no. Son capaces por desconocimiento. No conocen en temas de seguridad, no conocen los temas de seguridad. La seguridad al final es una ciencia también. Y es una ciencia que deberían dominar todos los profesionales. Ya, yo estoy profesionalmente manifestando que la seguridad nacional está en peligro y puedo sustentar lo que estoy manifestando. Está en peligro porque es incapaz de darse seguridad a las personas y también ya estamos siendo incapaces de dar seguridad al propio Estado. ¿Ya? Entonces, que se tiene que activar el sistema de defensa nacional en el frente interno, se tiene que activar. Y lo antes posible. Y que la presidenta, el premier y los ministros, todos los ministros, se asesoren adecuadamente en temas de seguridad. Porque desconocen, sí, pues, desconocen. Lamentablemente, un tema que debe ser transversal, que debe darse en todas las universidades, que debe darse en todas las carreras profesionales, que debe darse en todas las escuelas, en todos los colegios, no se da. Y estamos pagando eso. No hemos preparado a nuestra población, a nuestro pueblo. General, hay un nuevo ministro, ha sido designado un nuevo ministro de Defensa, ¿no? En los últimos días. Lo que nos ha sorprendido es que no ha habido cambio del ministro del Interior. ¿Usted cree que con este nuevo ministro, general, pues en retiro también del Ejército, hay, digamos, hay alguna posibilidad de que pueda cambiar un poco la política con los conocimientos que tiene este general? Si un carro está fallando en todos los sistemas, ¿ya? Y cambia solamente un sistema, ¿el carro va a funcionar adecuadamente? Por más pues que yo te ponga un ministro de primera en defensa, no va a hacer nada. ¿Por qué? Porque el Ministerio del Interior, una condición de éxito sería que pase bajo que sea como ministro un militar en retiro. Un militar, porque él va a entender lo que es seguridad nacional. La Policía Nacional está en el nivel de seguridad ciudadana. Necesitamos elevar el nivel a seguridad nacional. Entonces, ¿quién tiene que hacerlo? Lamentablemente, digo lamentablemente porque es la única opción que nos queda, que un militar también se haga cargo del Ministerio del Interior mientras dure la emergencia y se traiga seguridad a la sociedad peruana, ¿no? Y todos los demás ministros también tienen que tener conocimiento de seguridad, porque tienen que apoyar. No, yo soy de educación, sí, eres de educación, pero tienes que empezar a educar en todos los colegios y las escuelas para que comprendan lo que se tiene que hacer. ¿Qué tiene que hacer el ciudadano? ¿Cómo debe de comportarse ante la delincuencia común, ante el crimen organizado, ante la trata de personas? ¿No? Por darte un ejemplo, el Ministerio de Relaciones Exteriores también tiene que estar realizando coordinaciones con quién, con Ecuador, con Colombia, con Brasil, con Chile, con Bolivia. ¿Por qué? Porque esta es una delincuencia de crimen organizado internacional, en la cual no solamente lo vamos a convertir los peruanos, tenemos que combatirlo por lo menos toda América del Sur. Claro, claro. General, algo que siempre prima en los gobiernos es justamente tratar de quedar bien, entre comillas, con la población, ¿no? Que las decisiones que puedan tomar no se les vea, digamos, como autoritarios o que pueda generar algún impacto que pueda en su momento traer algo negativo para la imagen del gobierno que tienen los gobiernos. Pero por eso hablan de combinar el tema técnico, buenos ministros, y también que conozcan el tema político.
Pero el escenario actual en nuestro país, o el tema que nos está quejando, el tema de la seguridad ciudadana, el crimen organizado, organizaciones internacionales que están ya en nuestro país, el narcotráfico, tráfico de personas, ingeniería ilegal y otros delitos que se cometen, que han pasado las fronteras. ¿Usted cree que es necesario en todo caso ya que el primer ministro, la presidenta Dina Boluarte y otros políticos en todo caso ya asuman, sean conscientes de esta realidad y que debe primar el tema técnico en lugar de lo político ya? Porque eso es lo que vemos, que solamente toman decisiones, perdón, para la foto. Por el caso de lo que pasó en Patás, por eso el tema del Patás, ¿no? César Acuña, líder de un partido político, gobernador regional, pidió Patás, lo declara en estado de emergencia y prácticamente fue una orden de César Acuña y le dieron luz verde a ello. Pero sin embargo no ven más allá. Entonces, lo político es lo que está haciendo que tradicional, es lo que está llevando que nuestro país, pues, hasta el día de hoy no podemos salir de este hoyo en el cual nos va a llevar a situaciones peores. Bueno, lo que están manifestando desnuda el problema, ¿ya? No tratemos de ocultar el problema. ¿Me estás hablando de políticos? No. Me estás hablando de gente que está jugando a la política. Porque no son políticos. Por favor. El hecho de tomar estas decisiones, como las están tomando, es hacer política, ¿me dices? Eso no es hacer política. Política es buscar el bien del pueblo peruano. Es tratar de traerle primero justicia. Sin embargo, vemos cómo se reparten la torta en el Ministerio Público, en el Poder Judicial, en la Junta Nacional de Justicia. ¿Esa es política? Por favor. Tenemos que tomar conciencia ya. Creo que basta. El Perú, ¿qué necesita? Políticos, líderes políticos, no dueños de partidos políticos. ¿Ya? Entonces, no es política, pues, lo que están haciendo. Discúlpame. Así lo digo tajantemente. No es política lo que están haciendo y más bien están tratando de destruir a la nación peruana. Muy bien. General, ¿qué hacen para que salgan digamos, sé que hay nuevos movimientos políticos que también están surgiendo, están tratando de inscribirse ante el Jurado Nacional de Elecciones porque puedan en todo caso participar, como lo establece la Constitución Política del Perú, en las próximas elecciones. Pero son partidos nuevos que se están haciendo. ¿Usted cree que estos partidos tradicionales, justamente ante esa anomia que acabamos de analizar, permita que estos movimientos puedan resurgir, en todo caso, puedan tomar el liderazgo de la nueva política que necesita nuestro país? Yo te diría, y así, con esa claridad, con esa franqueza que tiene que empezar a hablar el Perú, yo te diría que la gran mayoría de políticos peruanos, con excepciones, raras excepciones, pero existe, gracias a Dios existe también buenos políticos, tienen miedo de irse a la cárcel. Y no van a dejar el poder. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Perú? ¿Qué tiene que hacer el peruano? ¿Dejar que nos siga gobernando delincuentes políticos o reemplazar por gente que de repente no es política, quiere aprender a hacer política, pero tiene ética y moral, que con eso creo que es suficiente como para sacar adelante nuestro país, que tiene todo. Gente que no robe y que piense en hacer el bien por el Perú. ¿Y qué podría cumplir en todo caso este cambio, en todo caso de rumbo que necesita nuestro país? ¿Cuál sería el rol de los servidores públicos? Tanto de mando de carrera, lógicamente, ¿no? De carrera,
y que finalmente están hasta haciendo carrera en las entidades del Estado. Y yo sé que hay un sector, ¿no? En muchas entidades del Estado que ven pues, ciertos hechos que atentan contra los intereses de nuestro país. ¿Qué hacer para poder promover esta cultura de identificación y de defensa de los intereses de nuestra patria, pero, digamos, protegiendo estos buenos servidores que están en las entidades del Estado? Bueno, sí, es una pregunta bien difícil de responder porque lo que necesitamos es un pueblo preparado. Y un pueblo preparado no se puede hacer con una varita mágica. Me gustaría tener una varita mágica y decir, acá está el peruano que tiene conciencia, que tiene educación y cultura política y va a saber elegir bien y no se va a dejar engañar ni manipular. Lamentablemente, en el siglo XXI todavía tenemos peruanos que por una botella de gaseosa venden su firma para la inscripción de un partido político. Claro, Y lo hemos visto. Así desde es. ahí Claro. ya no estamos bien. Sí, pues no están asumiendo conciencia. Ya estamos hablando a nivel ya de los peruanos. Sí, justamente estuve por el centro de Lima hace una semana y la gente hacía cola para recibir una gaseosa y están cortesía, promocionando. A veces hay empresas que hacen ello. Pero cuando nos han entendido que finalmente dan firme acá en un padrón, ¿no? Pero realmente es lamentable que lleguemos a esos niveles, ¿no? Pero yo sí, general, en todo caso, yo creo que eso no debería ser observado en todo caso por el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Porque eso no debería ser válido, porque eso nos está llevando a justamente a que lleguemos a niveles o se escriban partidos que finalmente no merecen, ¿no? No merecen participar en elecciones porque están induciendo error, están manipulando a las personas, pero sin decir realmente cuál es el objetivo de que caso puedan llegar al poder, ¿no? La mentira, la manipulación son el pan de cada día. Y una sociedad que no se ha preparado para esto, ¿qué fin o qué buen fin puede tener? Ojalá, ojalá que el pueblo peruano recapacite, que exista unión. Imagínate unas elecciones de en primera vuelta con 30 partidos políticos. Van a descuartizar al pueblo. Sí. Tenemos 28 millones de peruanos que pueden dar su voto, 28 millones. Entre 30 partidos políticos, menos de 1 millón para cada uno. ¿Ya? Entonces, ¿dónde está la legitimidad que deben tener las elecciones? Desde ahí, ya esas elecciones para mí son nulas, porque no hay legitimidad. Podrá haber legalidad, pero no hay legitimidad. Vamos a tener un presidente que tiene el apoyo de 500.000 de peruanos, porque en la segunda vuelta, como siempre estamos acostumbrados, vamos a tener que elegir entre el menos malo y terminaremos eligiendo los presidentes que últimamente nos están gobernando, de ese perfil. Sí, pues es lamentable que hemos llegado a esos niveles de general Longa. Bueno, en todo caso, ya la producción me dice que ya debemos ir cerrando. General, lo comprometo para una próxima entrevista. Hay temas que han quedado pendientes ahí, debemos ampliar, pero sí, general, te pediría en todo caso que a través de ese programa pueda dar un mensaje en todo caso a las autoridades, ¿no? El Poder Ejecutivo, porque realmente es necesario un consejo o sugerencia por parte de usted que tiene tanta experiencia. Así suene feo el término, pero tengo que emplearlo para darle esa importancia que tiene. Tenemos que entrar en una guerra económica enfrentando la economía ilegal en forma decidida. Si la economía ilegal es mayor que la legal, como sociedad ya no somos viables. Tenemos que entrar en una guerra jurídica.
tenemos que organizar el Estado. Un Estado organizado debe enfrentar a un crimen organizado. El crimen organizado, la migración y la economía ilegal son amenazas que deben ser declaradas que están en contra de la seguridad nacional. Y por lo tanto es el sistema de defensa nacional el que debe enfrentarlas. Y jurídicamente las autoridades deben de activar el sistema de defensa nacional, dando los marcos legales que se requieren. Tenemos que entrar en una guerra social. Tenemos que desplazar la economía ilegal, que se ha convertido en opción de vida para muchos peruanos pobres y en extrema pobreza. Por favor, el Estado tiene que darle trabajo, no el crimen organizado. Hay muchos peruanos que ahora son parte del crimen organizado por necesidad. Y los voy a combatir declarando estado de emergencia. ¿Qué van a comer? Tenemos que entrar en una guerra militar y policial. Sí, en una guerra militar y policial en la cual debemos unir fuerzas para enfrentar a un solo enemigo que está haciendo daño a la seguridad nacional. Y los que deben tomar el comando son los militares, porque es el que tiene la preparación, tiene el expertise de seguridad nacional. Yo respeto mucho a la Policía Nacional, pero su expertise se quedó en seguridad ciudadana. Necesitamos hacer frente a la seguridad nacional. Muchas gracias, José, por la invitación. Y espero que lo escuchen, tomen conciencia y no se asusten. El Perú es más grande que sus problemas. Sí, muy bien, general, ha sido contundente ya su recomendación. Estoy seguro que esas alternativas, sugerencias para poder superar esta crisis que vive en nuestro país, pues pueda algún político, el Poder Ejecutivo, alguien lo pueda tomar en todo caso y hacer lo suyo y poderlo plantear para que se pueda implementar. Muy bien, general, muchas gracias. Ha sido general Leonardo Longa, nos ha acompañado el día de hoy en el programa Por acá. Hablamos sobre el tema de seguridad ciudadana, lo que ocurre en los estados de emergencia en Patas. Muy bien.